Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto que nos esté acompañando hoy, viernes 21 de febrero. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida y gozándonos juntos en este programa al escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Si usted está pasando por alguna necesidad, le recordamos que permanecen en nuestras oraciones y que usted no está solo, no está sola. Cristo nos hace familia. Es por esa razón que ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a los que usted puede ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, por el WhatsApp. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así lo prefiere. Por favor, tome nota. El número es 811-590-9879. Y también puede escuchar los programas por Facebook, YouTube e Instagram. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y si para usted le es de bendición, por favor, compártalo. Estamos compartiendo esta serie, Di no a la violencia, y el tema, 4 orígenes de la ira. Sus servidoras Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. La ira puede comenzar y avivarse por alguna de las siguientes 4 fuentes: dolor, injusticia, temor o frustración. El dolor, por ejemplo, el corazón ha sido herido. Todos tenemos la necesidad íntima dada por Dios de recibir amor incondicional. Cuando se nos rechaza o se nos hiere, traiciona, ofende o lastima, estallamos en ira, la cual es como un muro protector que impide el paso a las personas y evita más heridas. Estamos convencidos que necesitamos un trato diferente. Nuestro ego necesita reconocimiento, reflejo del ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta el respeto, nos trata de manera injusta o no reconoce nuestro valor. Cuando damos lugar a la ira, le damos lugar al enemigo de nuestras almas. Veamos un ejemplo bíblico, la inspiradora historia de José. Era el hijo preferido de esos 12, debido a que su padre mostraba preferencia por José. Cuando le hizo una túnica de colores, los hijos mayores se sintieron rechazados y eso los hirió y se enojaron y buscaron la manera de vengarse de su hermano menor. Génesis 37, 3 y 4 dice: llamaba a Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Desde su infancia, José gozó de un trato preferente que no fue bien recibido por sus hermanos. Esta situación, a la que quizás Jacob no era consciente de lo que provocaría en sus otros hijos, llegó a complicarse de tal manera que ellos tramaron la muerte de José. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis. Es un relato sobre los lazos familiares, el perdón y la redención. A lo largo del relato se exploran temas como la rivalidad, la envidia, el poder y la importancia de la fe en momentos difíciles. La historia de José y sus hermanos es una fuente de inspiración y enseñanza para nosotros. Dios, como siempre, tenía planes en esta situación. Esta aflicción para José y su padre eran desastrosas, pero Dios la convierte en una enorme y hermosa bendición años después. A lo largo de la historia, José interpreta varios sueños, incluidos los sueños de Faraón, el gobernante de Egipto. Esos sueños resultan ser de gran importancia y llevan a José a convertirse en una figura prominente en Egipto. Pero antes de esto, estuvo en prisión injustamente durante varios años debido al acoso de la esposa de Potifar. Y estando ahí, fue olvidado por el copero del rey. Se acordó cuando Faraón tuvo un sueño.
José es llamado para interpretar los sueños de Faraón, quien había tenido sueños perturbadores que nadie en su corte era capaz de interpretar. José, confiando en la sabiduría y guía de Dios, interpreta los sueños de Faraón como una advertencia de una inminente hambruna en la región. Impresionado por el talento y la sabiduría de José, Faraón nombra a José como gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre todo el país. José se convierte así en el segundo al mando después de Faraón, y en sus manos está la tarea de preparar Egipto para la hambruna que se avecina. Esta hambruna llegó a la familia de José en tierra de Canaán. Los hermanos de José tuvieron la necesidad de trasladarse por órdenes de su padre a Egipto. Estando ahí, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció, pues habían pasado 22 años y no se imaginaban hasta dónde había llegado su hermano, pues lo habían vendido como esclavo. José tuvo la oportunidad de vengarse de todo el daño que le habían hecho. Sin embargo, él siempre vio un propósito de Dios en su vida, pues siempre lo tomaba en cuenta. José no se dejó llevar por la ira a pesar de todo el dolor que había padecido. Mire Génesis 50, 20 y 21. Leemos lo que José les dice a sus hermanos cuando temían que José se vengara de ellos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No podemos controlar lo que nos hacen los demás, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos nosotros. Familia, qué bendición saber que ustedes oran por nosotros. El equipo de su programa Suena Familiar se lo agradecemos, pues lo necesitamos. Ustedes son parte muy importante en este ministerio. Pero por favor, continúe con nosotros porque Celeste está lista para continuar con este importante tema. Buenos días, querida Celeste. Gracias, hermana Rebeca, y gracias a todos los que fielmente nos escuchan. El tema del mes, di no a la violencia. Y hoy estaremos viendo 4 orígenes que producen la ira. Ya la hermana Rebeca nos ha explicado lo que es el dolor y yo trataré de explicarles lo que es la injusticia. ¿Cuándo se comete un acto de injusticia? Un acto de injusticia se comete cuando se viola uno de tus derechos. Todos tenemos un código moral interno que establece el sentido de lo que es correcto y justo y también de lo que no. Cuando percibimos que se ha cometido una injusticia en nuestra contra o contra los demás, nos enojamos, especialmente cuando se trata de alguien que amamos. Si nos aferramos a la ofensa, la ira sin resolver crecerá y se anidará en nuestro corazón y se convertirá en un rencor o resentimiento y producirá en nosotros pensamientos de venganza. Habremos entonces de explicar qué es la ira, que se provoca en nosotros por causa de la injusticia. La ira, esa furia que fuera de control puede llegar a ser letal, se expresa a través de resentimiento e irritabilidad. Puede llegar a causar síntomas físicos como dolor de cabeza, respiración acelerada y agitación cardíaca. Esto, consecuencia del enojo que sentimos. La ira está ligada a pensamientos distorsionados y negativos, relacionados muchas veces con una injusticia. La ira es una reacción totalmente emocional, natural en el ser humano de forma positiva, pues tiene el objetivo de la supervivencia, de ayudarnos a huir del conflicto o de defendernos coherentemente, pero fuera de control puede llegar a ser letal. La ira es un sentimiento de indignación
Y esta ira, que es sentimiento de indignación, puede llegar a causar en nosotros un enojo mucho mayor de lo que debiera ser. La ira causa indignación y debemos entender entonces qué es la indignación. Indignación es el enojo mayor, ira, enfado contra una persona o sus actos, en este caso de injusticia. Esta misma indignación nos lleva a experimentar un enojo mayor. El enojo es el movimiento de nuestras emociones y sentimientos o de nuestro ánimo que promueve una ira mayor contra alguien. No tendremos los mejores resultados si nos dejamos llevar por las emociones y sentimientos que nos impulsan a tener reacciones incorrectas ante una injusticia. Más bien, seremos personas con un carácter hostil y estaremos resentidos y llenos de amargura. Veremos el contexto como algo terrible y como consecuencia no estaremos pensando correctamente y podemos decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentiremos. La Biblia nos dice en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Un corazón resentido por causa de la injusticia produce raíces de amargura. Y Hebreos 12:15 nos dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos ver en la historia de David y Jonatán, ahí en 1 Samuel 20, los versículos del 32 al 34, cuánta ira le produjo a Jonatán la reacción de su padre. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan en el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Podemos ver entonces cómo el dolor y la frustración de cómo suceden las cosas en nuestro alrededor muchas veces nos llevan a reaccionar de maneras equivocadas. Podemos controlar la ira y podemos llegar a tener reacciones correctas si así nos lo proponemos. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes y a ustedes gracias por continuar con nosotros. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema 4 orígenes de la ira. Otro origen, por ejemplo, es el temor. Todos fuimos creados por Dios con la necesidad íntima de vivir en seguridad. Cuando nos preocupamos, nos vemos amenazados o nos enojamos por el cambio de circunstancias, estamos respondiendo al temor. Un corazón amedrentado desconfía del plan perfecto de Dios para su vida. Nuestra reacción a la ira es evitar que le demos cabida en nuestro corazón en primer lugar. Una mejor opción es el diálogo y la paciencia. Pero fíjese, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Mire lo que nos enseña Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Otro ejemplo bíblico, el rey Saúl. Saúl se enojó por los éxitos
de David. Se sintió amenazado por su popularidad y temía perder su reino. El relato completo usted lo encuentra en 1 de Samuel, capítulo 18. Nosotros solo leeremos del 8 al 12. Y se enojó Saúl en gran manera. Desagradó este dicho y dijo: ¿a David dieron 10,000 y a mí 1,000? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Podemos ver en este pasaje la ira de Saúl hacia David debido al temor de perder no solo su popularidad, sino el reino mismo. Vemos claramente la diferencia entre Saúl y David, ambos reyes, pero solo uno era conforme al corazón de Dios. Aunque sabemos que cometió errores, deja ver claramente su amor por Dios y su sensibilidad cuando le ofendía. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, sin embargo, no lo hizo. En 1 de Samuel 24:6 leemos: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Venganza versus justicia. Santiago 1:20 nos enseña: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la magnitud de la ira? Del mismo modo que el calor tiene muchos grados. Va desde una irritación leve y controlada hasta las ardientes explosiones descontroladas. Furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que la fuerza del estallido la mueve a dañar o destruir. Por eso la Biblia declara que cruel es la ira e impetuoso el furor. Proverbios 27:4. Después de una exposición de ira, ¿cuántas veces hemos escuchado la expresión de remordimiento? No puedo creer que haya hecho esto. Sin embargo, todo aquel que continúa ventilando su ira hacia los demás, incluyendo a Dios, se dan cuenta de que están derrotados por sus propias decisiones destructivas y sus relaciones interpersonales destruidas. Meditemos en esto por un momento. Las terribles consecuencias de la ira. ¿Cuántos hogares han sido destruidos? Gobiernos divididos, guerras, iglesias divididas, destrucción, personas en prisión. ¡Cuánto dolor! Solo por un momento de ira. La Biblia describe la ira como una furia que puede cegarnos y llevarnos a cometer acciones destructivas. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Este versículo nos recuerda que la ira desenfrenada puede desencadenar conflictos y actos que van en contra de la voluntad de Dios. La ira, un obstáculo para la paz interior. La Biblia enfatiza que la ira no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Santiago 1:20 dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira puede nublar nuestro juicio y entendimiento y alejarnos de la sabiduría divina, impidiendo que experimentemos la paz interior que proviene de una relación cercana con Dios. Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Somos transformados por su gracia. Familia, ya estamos casi llegando al final de este programa. Reciba el abrazo de Dios a través de nuestras oraciones. Que el Todopoderoso nos ayude para tener victoria sobre la ira. Celeste concluirá con este tema tan importante. Te escuchamos. Gracias, Rebeca. Y llegamos así
al cuarto origen de la ira. Se llama frustración. Cuando nuestro desempeño no recibe aprobación, nace en nuestro corazón un sentimiento llamado frustración. Todos tenemos la necesidad dada por Dios de ser reconocidos. Cuando nuestros esfuerzos personales no cumplen con nuestras expectativas de reconocimiento de aquellos que nos rodean, se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes y alabados. La frustración que resulta de esto es una de las razones principales para sentir enojo que luego se traduce en ira. Debemos entender que no todos valoran lo que hacemos o no todos ven con buenos ojos nuestros esfuerzos por ayudar. Si nosotros no entendemos estas cosas, nos frustramos. Seremos personas llenas de amargura por causa de esta frustración y pasaremos a sentirnos víctimas de todo esto. Entonces, la frustración se manifiesta con amargura, porque hay un fracaso que sentimos al no obtener el resultado que esperábamos al esfuerzo que realizamos en ayudar, en prestar, en participar, en hacer algo para los demás. Cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, las circunstancias provocan emociones y sentimientos reales que no se puede negar. Cuando las expectativas de un resultado al esfuerzo realizado no han sido satisfactorias, los sentimientos que provocan son bastante desagradables. Debemos aprender a tratar la frustración de la misma manera que resolvemos cualquier acontecimiento que nos sea adverso. Hay que confrontando la frustración y reconectando nuevamente con la fuente de paz, que es Jesucristo. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recordemos que esta breve tribulación es momentánea, es pasajera. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestro tiempo es realmente muy breve, comparado con lo que habremos de experimentar con el Señor. Cualquier sufrimiento que pudiéramos experimentar aquí en la tierra no importa, se vuelve pequeño, porque la gloria que experimentaremos excede por mucho a toda prueba que podamos pasar aquí en la tierra y en esta carne. Mientras tanto, debemos aferrarnos a las promesas de mi Dios maravilloso. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni el dolor, ni la injusticia, ni el temor, ni la frustración. Ahí en Romanos 8:35 leemos: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Romanos 8:37 nos dice: antes bien, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que recordar que Jesucristo nos ha dejado las armas en su palabra para que podamos sobrevivir a todos estos ataques del enemigo.
porque definitivamente que hay alguien que quiere que nosotros no tengamos victoria. Definitivamente que hay alguien que nos pone tropiezo para que los demás nos vean reaccionar de forma equivocada. Pero nosotros tenemos que confiar en las promesas maravillosas de mi Dios y tenemos que creer lo que dice su palabra y tenemos que obedecer lo que su palabra nos dice. Y si su palabra nos lleva a entender que tenemos que controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, debemos orar fuertemente para que sea Él haciendo la obra en nosotros y poder llegar a tener control de todas estas emociones y sentimientos. Él puede llegar a ayudarnos a sentirnos y a hacernos personas de bien. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.